Muy bien. Listo. Entonces, en la práctica número 17 dice lo siguiente. El 1 de enero del año 2024, unos socios establecen un acuerdo para explotar gas y petróleo en un país del norte de África denominado Petróleos Baratos. Bueno, ahí el punto, la coma y eso se comió, ¿verdad? El productos petróleos baratos, ¿ah? A tiene el 60% de los derechos de voto del acuerdo. B tiene 35% y el resto del 5% se encuentra disperso en 5 partes. Entonces vemos que hay una parte que está dispersa, o sea, un 1% cada parte, ¿verdad? Iguales. El acuerdo contractual entre las partes partes específicas, que se requiere específico. Bueno, el acuerdo contractual entre las partes, esa palabra no sé por qué bueno, especifica que se requiere al menos que A y B siempre estén de acuerdo para tomar decisiones sobre las actividades relevantes del negocio conjunto. Vean esta situación. Acá precisamente está la clave para determinar que esto es una operación conjunta, ¿verdad? Porque hay un requerimiento, hay un acuerdo contractual, hay partes que deben estar siempre de acuerdo para tomar decisiones y esto ya nos encierra precisamente en una operación conjunta, ¿verdad? Porque más adelante nos dice, bueno, que justifiquemos. Y aquí es precisamente A y B, se necesita que tomen decisiones, entre ellos representan el 95% prácticamente, ¿verdad? De las acciones y aunque existe un vehículo separado, que en este caso es Petróleos Baratos, específicamente, ¿verdad? Requiere del acuerdo de estas dos partes para cualquier movimiento. Entonces, esto es la justificación precisamente de la operación conjunta. Bueno, continúo. Para la explotación del gas y el petróleo, las partes establecen a la sociedad Petróleos Baratos por 10 millones de colones, que es vehículo separado, dice, que será la encargada de llevar a cabo la explotación del gas y el petróleo, conocida como el contratista. O sea, es la que va a trabajar, a hacer todos los negocios de explotación y toda la cuestión, ¿verdad? Los activos y pasivos relacionados con el acuerdo estarán a cargo del vehículo separado, o sea, él tiene a cargo de esos activos. La principal característica de Petrobaratos es que las partes A y B, no el vehículo separado, son las que tienen los derechos de los activos y los pasivos de la entidad. Entonces, aquí vemos que todos estos elementos se conjugan precisamente en una operación conjunta. El acuerdo contractual entre A, B y las otras partes establecen que las otras partes aportarán efectivo al inicio de la explotación al constituirse el vehículo separado el 1 de enero del 2024. Uno, los derechos sobre todos los activos necesitados para llevar a cabo las actividades del acuerdo se comparten por las partes A y B, ¿verdad? Ya estamos aquí en la parte de abajo, porque estoy leyendo el libro. A y B, sobre la base de sus cuotas de participación en el acuerdo. Las otras partes solo tienen derecho a la devolución de su aporte al terminarse la explotación del gas y el petróleo. Dos, las partes A y B tienen responsabilidades diversas y conjuntas sobre todas las obligaciones operativas y financieras relacionadas con las actividades del acuerdo sobre la base de sus cuotas de participación en el acuerdo. Tres, el resultado del periodo procedente de las actividades del acuerdo se comparte por A, B y las otras partes sobre la base de sus cuotas de participación en el acuerdo. Lo correspondiente a otras partes se le devuelve en efectivo al cierre contable o al terminarse la explotación. Ahí ya nos están dando instrucciones también, ¿verdad?
cómo se van a hacer esas distribuciones. A efectos de la coordinación y supervisión de las actividades A y B, designan como operador quien perdón, a efectos de la coordinación y supervisión de las actividades A y B, designan un operador quien será un empleado de una de las partes. Tras un tiempo especificado en el papel del operador, rotará a un empleado de la otra parte. Bueno, ahí se van rotando, ¿verdad? De acuerdo con las condiciones específicas en el contrato de explotación del gas y petróleo, la entidad Petróleos Baratos factura los servicios prestados a nombre de las partes. Durante el año 31 de diciembre del 2024, Petróleos Baratos tuvo ventas por 10 millones, costo de ventas 4 millones 500 y gastos de operación 2 millones 500. Dentro de los gastos de operación se pagó 500 al administrador del primer periodo, que es el operador conjunto de la parte A, y además quedó pendiente de pago de dichos gastos de operación a suma de 1 millón. En la fecha de cierre, se considera que el valor razonable del vehículo separado es de 14 millones de colones. Con los anteriores datos tenemos el punto uno, que ya lo mencioné, ¿ve? Prácticamente. Vamos a ver el 2. Haga los asientos que procedan para registrar la participación de la parte A en la operación conjunta o en el negocio conjunto. Haga los asientos, 3, haga los asientos que procedan para registrar la participación de una de las partes de la operación conjunta de negocio. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir, vamos a ir trabajando cada uno de estos elementos, ¿verdad? Así es. Bueno, muy bien. En primera instancia, nos está hablando aquí, vamos a hacer el punto 2, ¿verdad? El punto 2, punto, punto 2. Que son los asientos, ¿verdad? Con el punto uno se los voy a poner aquí, porque aquí lo tengo escrito para que quede punto uno, ¿verdad? Para que lo puedan tener visto ahí. Yo lo tengo por acá escrito, eh, tal cual, una respuesta muy técnica para que la tengan acá, ¿no? Que sería esta la justificación, puesto que siempre se necesita la parte A y B para la toma de decisiones, significa que estos son los operadores conjuntos que tienen el 95% de los votos. Si bien existe un vehículo separado para operar la explotación, al tener la parte A y B los derechos de los activos y pasivos que se originen en la explotación del acuerdo, hace que el acuerdo represente una operación conjunta para parte A, parte B. Entonces ahí les dejo aquí también para que eh, tengan una orientación, ¿verdad? Ahora vamos con el punto 2. Muy bien. Entonces, el punto 2 nos dice que haga los asientos que procedan para registrar la participación de la parte A en la operación conjunta o, en este caso, es la operación conjunta, ¿verdad? Entonces, en la operación conjunta, de acuerdo a lo que nos explica el libro, pues tiene otras características, las cuentas, precisamente, ¿verdad? Los nombres de las cuentas. Entonces, en primera instancia, bueno, tenemos la operación del 1 de enero del 2024, que fue cuando, como decía aquí, ¿verdad? Es cuando se genera la relación. Entonces aquí, para efectos de A, la inversión no la vamos a llevar a una cuenta de inversión, sino a una cuenta de activos, así se llama, de acuerdo a lo que nos establece el libro y la ontología, activos de operaciones, operaciones conjuntas. ¿Cuánto le correspondería? Entonces vemos que nos menciona ahí que, vamos a ver, ese 60% y establecen el petróleo, el acuerdo de las partes, para acá nos hablaba del pago, ¿verdad? Nos habla de 10 millones de colones. Entonces serían 10 millones de colones por el 60%, serían 6 millones de colones, entonces bancos.
de aquí y ahí tenemos el primer asiento, ¿verdad? Ahí tenemos el primer asiento. Listo. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos que, nos dice que existen unas ventas, ¿verdad? Aquí nos hablaba, durante el año se tuvieron ventas, petróleos, tuvo ventas de 10 millones de colones también. Entonces tenemos que hacer ese registro en las operaciones de A. 31 del 12 del 2024, registramos ahí la misma cuenta, activos, ¿verdad? Y registramos ventas, compraventas de las operaciones conjuntas. Vea que es casi seguir el ejemplo que está en el libro, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto fue? 10 millones también, por el 60%. Por el 60%. Listo acá. Y proseguimos. Ahora tenemos lo del costo, ¿verdad? Nos dice ahí que dice aquí, dentro de los gastos de Profe, operación, ¿sí? una consulta. Me encontré donde dice las ventas de los 10 millones, pero no el primer pago de los 6 millones, ¿Cuál de primer los pago es? primeros 10 del activo de las operaciones, el del primero del 2024. Los primeros 10. ¿De dónde sale este asiento? ¿Es lo que me quieres decir? Sí, ¿dónde están? Ok, vea el segundo párrafo. Dice que para la explotación del gas, el petróleo, las partes establecen la sociedad, Pedro, por 10 millones de colones. Ya lo vi, gracias. Ok, genial. Entonces de ahí es donde lo tomamos, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces continuamos acá. Entonces vean ustedes que aquí dice, tenemos lo siguiente. Bueno, en primera instancia, los costos, ¿verdad? Bueno, aquí nos habla de que tenemos, dentro de los gastos de operación se pagó 500 mil al de administración, ¿verdad? De administración del primer periodo. Bueno, podemos hacer un asiento ahí con respecto a eso. Vamos a hacerlo por aquí, antes de hacer de los gastos, 2024. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una entrada de banco, una entrada bancos de 500. Porque el administrador en este caso, ¿verdad? Dice aquí, se le pagó al administrador del periodo, que es el operador conjunto de A, o sea, todo, aquí le entra todo A, no tenemos que multiplicarlo por ninguna porción, proporcionalidad o participación, porcentaje de participación. Contra, aquí sería ingresos por ingresos por administración de las operaciones conjuntas, ¿verdad? Ahí. Entonces, aquí tenemos que ahí registramos ese ingreso. Eso es aquí el final, ¿verdad? Esta parte. Y aquí estaba, yo debía haberse señalado aquí, ¿verdad? Lo que me preguntabas. Muy bien, listo. Ahora vamos a ver aquí, dentro de aquí tenemos gastos, se pagó. Dice que además, bueno, tenemos gastos, costo de ventas y gastos de operación. Muy bien. Entonces acá tenemos lo siguiente. Dice que el costo de ventas es de 4 millones. Muy bien. Y los gastos de operación
2.500.000. Ya esto lo hicimos y dice que además quedó una deuda pendiente de 1.000.000, de 1.000.000 de colones. Bueno, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. 31 del 12 del 2024. Vamos a registrar el costo de ventas, costo de ventas por costo de ventas de las operaciones conjuntas. Operaciones conjuntas. ¿Y cuánto es el costo de ventas? Teníamos que son 4.000.000, 4.500.000, 1, 2, 3, por el 60%, 2.700.000, ¿verdad? Entonces tenemos los gastos de operación de las operaciones conjuntas. ¿Qué tenemos un gasto de 2.500.000 por el 60%, 1.500.000, ¿verdad? Tenemos perdón, tenemos un pasivo que nos está diciendo ahí, pasivo, pasivo de operaciones conjuntas, y sería entonces 1.000.000 por el 60%, y tendríamos, eh, aquí tendríamos los activos. Bueno, por aquí tenía el nombre de la cuenta para jalarla de acá. Los activos de operaciones conjuntas, que serían, bueno, aquí sería, tomaríamos esto, más esto, menos el pasivo. Y ahí tenemos. Profe, disculpe, como en los gastos de operación se mencionan que están los 500.000 del pago al administrador, eso no habría que sacarlo del monto. No, porque vamos a ver, vamos a ver, el gasto como tal existe dentro de la empresa, ¿verdad? Aquí no estamos en un proceso de eliminación, sino de registro, de registro de lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces, vea usted que esa información es porque, para efectos de tiene un ingreso y tal cual lo hemos registrado como tal, ¿verdad? Acá. Aquí lo hemos registrado tal cual, ¿verdad? Pero como todavía no estamos en asientos de eliminaciones, entonces aquí estamos registrando la proporcionalidad de compromiso que tuvo en la participación de cada uno de los eventos que se están generando en petróleos en este momento. Pero no Ah, tenemos ok, que, no tenemos que, gracias. no tenemos que restarlo, ¿no? Listo, Sí, gracias, profe. por ahí. Profe, ¿cómo salieron los 3.600.000? Aquí lo sacamos, todo esto, si no estuviera el pasivo, ¿verdad? Porque es que hay una parte, tiene una deuda, una parte de esto, entonces el millón, ese piñón, parte participativa es de 600. Entonces, 3.600.000 sale precisamente por la diferencia, sería esto más esto, menos eso. Ok, gracias. Sí. O sea que el costo como gasto, si no hubiéramos tenido ese pasivo, todo es una disminución del activo de operaciones, ¿verdad? Conjunta, pero como está el pasivo de por medio, entonces ahí le restamos la proporcionalidad que va al pasivo. Bueno, muy bien. Y esto me parece que aquí, eso es lo que se refiere al punto 2, con lo que se refiere a la parte que le corresponde aquí, los asientos
los asientos de participación de A. O sea, son asientos de participación acá, precisamente. No estamos hablando de eliminaciones. Y luego nos está hablando de los asientos de participación de una de las otras partes. Ajá, una de las otras partes. Entonces, cuando hablamos de una de las otras partes, aquí vamos a hacer el punto 3. Punto 3, ¿verdad? Cuando hablamos de una de las otras partes, estamos hablando eh, de tan solo de 1%, ¿verdad? Estamos hablando de tan solo de un 1%, porque las partes son 5 partes iguales y por lo tanto corresponde al 1%. Entonces, ¿qué tenemos? ¿No? En el caso de las partes, ¿verdad? Y ellos sí van a registrar esto a la cuenta de inversión de operaciones conjuntas. Entonces tenemos el primero del 2024. Pues aquí sí vamos a ver, ellos sí se van porque es una inversión. Esta cuenta se llama inversión, inversión en operaciones conjuntas. ¿Qué sería entonces los 10 millones? 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 1%, 100,000 colones, ¿verdad? Contra bancos, 100,000 colones. Ellos, porque son solamente portadores de efectivo, ¿verdad? No participan en las decisiones. Y al no participar en las decisiones, no tienen, no se lleva a las cuentas de activos de operaciones conjuntas. No están participando de los activos, porque los activos, la mayor fuerte, son todos de A y B, ¿verdad? Bueno, muy bien. Entonces aquí registramos también. En el caso de las no participantes, únicamente tendrán derecho a las ganancias bueno, tendrán derecho o su inversión más bien, bueno, podría verse afectada también ya sea por pérdidas o por ganancias. Bueno, vamos a ver qué es lo que tiene esta empresa. Recordemos que esta empresa, bueno, esta empresa tiene ventas por 10 millones de colones. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tiene costo de ventas por 4,500,000. Ahí, algo más. Tenemos gastos de operación. Gastos de operación que tenemos 2,500,000. Y esto nos da la utilidad. 10 millones menos esto, menos 3 millones de utilidad. Entonces, la participación, sobre esa utilidad, participación es del 1%. Entonces, perdón, aquí era el 1%. 1%. El 1%, participación. Por lo tanto, aquí tenemos ganancias, la ganancia para una de las otras partes. ¿Cuánto es la ganancia, lo que va a ir de ganancia para una de las otras partes? 30,000. Entonces, el asiento que tiene que hacer esa otra parte Profe, sería, ahí no se toma en cuenta este millón de los gastos de operación pendientes. no, porque eso ya está implícito en los gastos, ¿verdad? Está pendiente, pero están pendientes de pago. ¿Ah? Dice aquí pendientes de Ok. pago, ¿lo ve?
Ujú. Entonces, no es que están pendientes de registrar más gastos, sino que dentro de los gastos hay 1 millón que está pendiente de pago. Ok, gracias. Ok, listo. Entonces ahí, vamos a ver, 30 mil. Entonces aquí, ¿qué tiene esto? Bueno, aquí generamos un asiento, 31/12/2024. Y esto, tenemos aquí bancos, bancos, ahí recordemos que dice que se pagan en efectivo. Entonces tenemos bancos contra ganancia, ganancia de inversiones en operaciones conjuntas. Y ahí tenemos el asiento, ¿verdad? Este asiento. Muy bien. Entonces, además, en este caso, ellos, ¿verdad? Van, como ellos, vamos a ver, como es una entidad que registra a inversiones, ¿verdad? A una cuenta de inversiones, esa cuenta de inversiones se debe ajustar por el valor razonable que se encuentre en el mercado, ¿verdad? En este caso, veamos que ahí en los últimos renglones de este ejercicio nos dice que a esta fecha de cierre se considera que el valor razonable del vehículo separado es de 14 millones de colones, ¿verdad? Entonces, ese es el valor razonable. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos lo siguiente. Eh, vamos a sacarlo acá. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces tenemos el valor razonable del vehículo separado, nos dice que es de 14 millones. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabemos que la participación es del 1%. 1%. Por lo tanto, el valor razonable del vehículo separado para una de las partes, es de 140.000, ¿verdad? 140.000. Y ese es el valor razonable de una de las partes. Entonces, ¿cuál es el valor? Valor en libros de una de las partes. Entonces, el valor en libros de una de las partes, ya lo teníamos aquí, ¿verdad? En la inversión inicial, que aquí tenemos 100.000. ¿Y que tenemos ahí? Tenemos una ganancia, ¿verdad? Esto sería una ganancia no realizada, ¿no? Entonces tenemos acá el asiento. Esto va a generar un incremento a la cuenta de inversión de una de las partes, o sea, esta cuenta, inversión conjunta, acá, 40.000 contra ganancia no realizada, de inversión en operaciones conjuntas. Y ahí tendríamos el asiento, ¿verdad? Y con eso terminaría este ejercicio.
Profe, solamente para la participación, bueno, para las partes que no tienen una participación significativa, como le hace evaluación. A las otras no. A las otras no exactamente esta, porque por esa situación entonces sí esto lo lleva a una cuenta de inversión, podríamos decir casi que es muy semejante a la inversión, inversión a costo amortizado, ¿verdad? Que se ve ya en contabilidad intermedia 2, pero no le llamamos así, se llamamos inversión en operaciones conjuntas, porque estamos hablando de operaciones conjuntas y por ese grado no significativo, entonces ella sí hace un ajuste del valor razonable de su inversión, ¿verdad? Que puede incrementarse o puede disminuirse. Listo, sí. Sí, profe, todo claro. Ok, genial. Entonces, bueno, ¿cómo queda este ejercicio? Para que quede ahí visualizado, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿verdad? Completo. Parte uno. Podemos Ajá, decir que en este caso, o sea, en comparación al 2019, es muy parecido. Lo único que cambia es que en este caso sí se registran las utilidades, digamos. es correcto. Entonces, Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a detener aquí este ejercicio. Vamos a detener el grabación.